Así como los procesos de enjuiciamiento a los involucrados en las violaciones de los derechos humanos generaron numerosos debates en América Latina por las tensiones que generaban los objetivos de búsqueda de verdad, establecimiento de justicia y castigo a los involucrados, también han aparecido enormes debates en las sociedades latinoamericanas por la manera en la que la explosión de ejercicios de memoria colectiva de lo ocurrido durante los años de las dictaduras parece a veces entrar en conflicto con las versiones que la historia académica, o en una búsqueda más rigurosa de lo acontecido en esos años, enfrenta. A partir de la década del 90, una enorme cantidad de testimonios de historia oral, de biografías, de memorias personales de aquellos involucrados como víctimas por haberse exiliado de los países, por haber sido puestos prisioneros, por haber enfrentado torturas, fueron construyendo una idea de memoria de lo ocurrido en esos años. Los gobiernos democráticos sostuvieron en muchos casos esos ejercicios y los apoyaron, construyéndose además lugares de memoria en los que lo ocurrido en campos de concentración o prisiones clandestinas había generado como evidencia de lo ocurrido en esos años. Por otra parte, algunos historiadores comenzaron a poner en duda que esos ejercicios de memoria podían consistir en el mejor relato de lo ocurrido en esos años. Aquí aparecía una discusión fuerte sobre cuál debía ser el papel de los historiadores en el registro, discusión y evaluación de lo ocurrido en esos años. Las pretensiones de una historia científica, de una historia crítica, que se guiara menos por las subjetividades de los testimonios personales de lo ocurrido en esos años y buscara en cambio construir narraciones y análisis de lo ocurrido siguiendo los criterios profesionales de la disciplina, aparecían entonces como una alternativa. Esto forzaba también a los historiadores a enfrentar un dilema propio de su disciplina. Es cierto que la historia podía escribirse simplemente como un ejercicio científico, utilizando los criterios de la profesión. ¿No existía acaso una dimensión de enjuiciamiento moral que también los historiadores estaban llamados a ejercer sobre lo ocurrido en los años de dictadura? El campo de los estudios sobre la memoria también experimentó un proceso de crecimiento y expansión como especialización académica. Cátedras, libros, centros de estudios sobre la memoria, programas, difusión internacional de ejercicios de discusión parecida llegaron también a América Latina. Pensemos en el enorme impacto que tuvo sobre la historiografía o sobre las ciencias sociales en general los debates producidos en Alemania sobre la manera en la que los historiadores, por un lado, y el debate público y la sociedad civil se acercaron a la discusión de lo ocurrido durante los años de la Alemania nazi. Ejercicios parecidos se trasladaron entonces a América Latina en los campos de la historia, los estudios culturales, la sociología, el periodismo en general. Estos dilemas, combinar de un modo respetuoso los ejercicios de memoria colectiva e individual que han quedado expresados en biografías, testimonios o ejercicios de historia oral, con lo producido por la historia académica, se mantendrán seguramente durante muchos años. Probablemente los historiadores deberán aceptar que, además del ejercicio académico de realizar un análisis más desapasionado de lo ocurrido en esos años, deban también mostrar su capacidad de enjuiciamiento moral y de mirar a lo ocurrido en esos años con una perspectiva que trasciende lo puramente académico. Del mismo modo, quienes han desarrollado estos ejercicios de memoria colectiva e individual deben aceptar que la mejor manera de acercarse a la verdad de lo ocurrido implica a veces un ejercicio de distanciamiento, de poder poner distancia entre la experiencia subjetiva personal y aceptar que los criterios del análisis histórico más riguroso pueden ser herramientas útiles para el mejor conocimiento de lo ocurrido. Creo que en las sociedades latinoamericanas se producirá en los próximos años un proceso de revisión que irá en dos direcciones. Tanto en lo que hace al enjuiciamiento, a la búsqueda de justicia y verdad, como hacia la construcción de una memoria colectiva o en los procesos de revisión histórica de lo ocurrido. Por un lado, las familias de las víctimas de las organizaciones guerrilleras han comenzado a demandar un tratamiento similar de reconocimiento. Es cierto que la primera etapa de reivindicación
de lo ocurrido a las víctimas del terrorismo de Estado se concentró en ese lado de ese trágico proceso. Pero seguramente en los próximos años el objetivo de una reconciliación social genuina deberá incorporar, tanto en los casos de enjuiciamiento como en los ejercicios de memoria y de construcción histórica de lo ocurrido, a las víctimas del otro lado, a aquellos quienes tuvieron familiares muertos por las organizaciones guerrilleras de izquierda que ejercitaron su accionar durante esos años. El segundo tema que creo importante como ejercicio de reconciliación social plena es el del tratamiento de los oficiales militares encarcelados durante estos juicios. Durante muchos años, el afán retribucionista de castigar plenamente a aquellos oficiales involucrados ha hecho perder de vista que en un ejercicio de garantías constitucionales plenas, también ellos tienen derechos procesales que deben ser respetados. Así, en estos últimos años también han comenzado a aparecer debates jurisprudenciales y debates más generales en la opinión pública sobre la manera en que los oficiales militares han sido tratados durante los procesos judiciales y durante los años de su encarcelamiento. Tanto entonces la reconciliación de objetivos de memoria e historia, como los procesos judiciales de búsqueda de justicia y de verdad, deberán contemplar estos nuevos desafíos en aras de lograr, tras los trágicos años de sangre producidos por las dictaduras militares, una reconciliación social plena de todos los sectores en las nuevas sociedades democráticas latinoamericanas.